de una clase diferente, vamos a hablar del proyecto Comenius, de nuestro proyecto Architeaching. ¿Pasamos? Que en este momento, como hemos trabajado la filosofía antigua, pues vamos a hablar de las ciudades ideales en Platón y Aristóteles. Los dos autores pensaron en ciudades mejores, ¿no? En primer lugar, esta diapositiva es simplemente para recordar las cosas que habéis estudiado que dijo Platón, la importancia que le dio a la idea, los números, la conexión que hace Platón entre las leyes de la naturaleza y las leyes humanas y la importancia que le dio a la estructura política, ¿no? Que tenía que estar en relación con la organización social y urbana. Bueno, como lo tenemos en inglés, pues ahora Zacarías no lo va a leer. The ideas are sensible relative parameters. The numbers make up the cosmos. Laws of the cosmos and political laws are in harmony. The political structure is imposed government, organization of men and territory. Bien. Pues vamos a empezar con Platón. ¿Pasamos? O sea, vamos a continuar, pero vamos a empezar ya con las ciudades. Platón escribió sobre ciudades ideales, fijaos, 3 ciudades ideales. Nosotros solo hemos estudiado una, que es la de la República, pero ahora después vais a ver otras 2. La de la República se llama Calípolis, que significa Calípolis, la ciudad bonita, bella, ¿no? Como en griego, Calípolis. Bueno, y aquí no hay nada que ofrezca misterio, ¿no? Lo que está puesto os suena, lo tenéis que reconocer, los productores, los guardianes, el filósofo gobernante y la justicia como armonía. Eso lo dice Platón en la República, pero en otros diálogos ahora veremos que dice otras cosas. Entonces, vamos a leerlo en inglés para reconocer también los términos en inglés. Yasmina. Ideal organization of the polis. 3 classes. Productors, cover economic needs, guardians, the reference ideal, governor philosophers, the wise men who govern and legislate, justice, harmony is achieved to ensure appropriate management of different parts of the state. Bien, pasamos. Después, cuando Platón ya era anciano, escribió un diálogo que se llamaba The Laws, que quiere decir las leyes. En ese diálogo, él, en lugar de continuar defendiendo Calípolis, propuso una ciudad nueva que se llamaba Magnesia. ¿Suena esa palabra, no? Sí. Pues es el nombre que le puso. Y ahí Platón, en lugar de hablar de 3 clases sociales, lo que hizo fue dibujar cómo debería ser la ciudad. ¿Vale? La ciudad ideal para él. Y él decía que tenía que tener un sitio central, Axis Mundi, donde estaría la Acrópolis y el Ágora. Después, alrededor, estarían las calles distribuidas de forma radial. Y luego, en la parte más externa, esta sería la calle. Y aquí tendría que estar la parte agrícola, ¿no? La parte rural. Entonces hizo todo un diseño muy también numérico, ¿no? Muy geométrico, muy perfeccionista, de cómo tenía que ser esa ciudad, ¿vale? Es una ciudad circular y que recuerda el idealismo pitagórico, son todos como muy bien colocados. Aquí deben vivir esto, aquí pretendía hacer eso, como veremos. Pasa la diapositiva. Fijaos, era así. Estaba, como he dicho, la parte central y luego él creía que había que distribuir las familias. Tenía que haber 5.040 familias, 420 por área. Se lo tenía todo muy organizado. Y que debía haber muy pocas diferencias entre ellas. Este era el territorio rural. ¿Lo leemos? ¿Alguien se atreve? Seguimos. Venga, seguimos. Bueno, ¿habéis oído alguna vez hablar de la Atlántida? Sí. ¿Qué habéis oído? Era una ciudad que se sumergió en el mar. Una ciudad mitológica que se hundió en el Atlántico y que no se sabe seguro si existió.
Se ha hecho mucha ciencia ficción con eso, hay películas, ¿no? Y el primero que habló de la Atlántida fue Platón. Siempre que se habla de eso, se busca el libro donde lo escribió. Y el libro donde lo escribió se llama Critias. Entonces, otra ciudad de la que Platón habla. A él le preocupaba mucho el urbanismo, ¿no? Esta ciudad procede de una historia mitológica relacionada con Poseidón. Poseidón parece ser que los dioses se repartieron la tierra, ¿vale? Todas las zonas geográficas, y a Poseidón le tocó la isla de la Atlántida, según la historia mitológica. Esa isla tenía que vivir allí con su mujer Clito y estaba hecha, era una isla en la que había como una zona, como anillos, ¿no? Anillos alternativos, ¿vale? Como si fueran círculos de tierra, intercalando tierra y agua. Era así, como él la describe en Critias. La describe como si hubiera existido realmente, ¿no? Por eso hay tanta especulación sobre si realmente existió, porque dicen que Platón tomó esta idea de los egipcios. Entonces, cuando le llegó esa historia, pues él la escribió. Y que había, ¿esto qué es? Springs, si no me equivoco, ¿qué significa en inglés? Manantiales. Iba a decir dos fuentes, dos manantiales. Uno de agua caliente y otro de agua fría. Había dos grandes manantiales que iban bajando por la ciudad. La isla estaba dividida en 10 partes, ¿vale? A través de esa partición, porque lo que hizo Poseidón fue repartir la isla entre su hijo. ¿De acuerdo? Venga, pasamos. Y así es como quedaba un poco la parte central, parece ser, de Atlántida. Atlántida parece que el nombre lo tiene porque el hijo que se heredó la parte central de Poseidón, el hijo de Poseidón que heredó, se llamaba Atlante. Y de ahí que la isla cogiera el nombre de Atlántida, ¿vale? Y a otro que era gemelo de ese Atlante, que se llamaba Gadiro, le dio otra parte. Y esa parte luego fue lo que está cerca de Cádiz. Lo he visto también por allí en otra zona, ¿vale? Se llama Gadiro, que sabéis que Cádiz lo llaman Gadis, ¿no? Venga, pasamos. ¿Qué pasó con esta ciudad? Pues en el diálogo Critias no lo dice, porque el diálogo está como interrumpido, no está terminado. Entonces, en otro diálogo, el Timeo, que se suena, ahí Platón termina de contar la historia. Parece, según dice la historia, que la ciudad, ¿qué le pasó? ¿Tuvo un buen final o no? No. ¿Qué le pasó? La ciudad fue próspera hasta... Que una fuerte. No, esto significa soberbia. La soberbia y el poder del hombre cambiaron la virtud y la felicidad. Es decir, que los seres humanos empezaron a comportarse de forma corrupta, ¿vale? Y entonces los dioses lo que hicieron fue un earthquake, terremoto, ¿vale? Un gran terremoto y como consecuencia la isla Quedó sumergida. flooding obliterate. In a day and a terrible night. En un día y una terrible noche. ¿Vale? probando. ¿De acuerdo? Y ya está, hasta ahí era lo de Platón. Así que tenemos 3 ciudades ideales. La primera se llama Calípolis. La segunda, Magnesia. Y la tercera, Atlántida. La primera sale en el diálogo la República. La segunda en el diálogo, Magnesia, sale en un diálogo de su vejez que se llamaba Las Leyes. Y la tercera sale en Critias y en Timeo. ¿Vale? Es que ahora voy a pasar un test. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, quiere decir con todo esto que a lo largo de toda su obra, Platón le preocupó mucho ver cómo se viviría mejor en ciudades posibles. Bueno, vamos a terminar comparando un poquito con Aristóteles. Aristóteles lo conocéis menos, pero sabéis que era más realista, ¿no?
que Platón es más idealista. Y Aristóteles cree que la ciudad se debe basar en el sentido común, significa esto, ¿vale? Que la ciudad debe ser autárquica también. Esto se parece a Platón, es decir, se tiene que abastecer de sus propios territorios. Igual que habéis visto esa ciudad con lo rural, ¿no? Es como si estuviera allí como la zona para producir, que le da la comida a los que viven en la zona urbana, ¿no? Pues esa autarquía. Pero tiene que haber cierta jerarquía social. Bueno, hace una especie de esquema urbano también, pásalo, y lo planifica de una manera diferente, porque veis que no es tan circular todo dependiendo del centro, sino que tiene una estructura más cuadrada. Pues os comento. Este esquema muestra la ubicación de cada función social en cada área, pero Aristóteles, en vez de decir que el mejor gobierno sería una aristocracia, él creía que hay muchos tipos de gobierno. Y según qué tipo de gobierno, sería mejor un tipo de geografía. Por ejemplo, si hay oligarquía o monarquía, lo más importante en esa ciudad tiene que ser la acrópolis. Cuando la ciudad destaca la monarquía, debe destacar la acrópolis. Pero si lo que tenemos es una democracia, la democracia debe estar en una llanura. No tiene que haber un lugar destacado, ¿vale? Y si es una aristocracia, en sitios fortificados, ¿vale? O sea que él decía que dependiendo del tipo de gobierno, así debería ser la forma de diseñar la ciudad. Es otra manera de verlo. Bueno, en conclusión, Platón y Aristóteles entendieron que la ciudad y su organización es una entidad acotada en el espacio, ¿vale? Es decir, que ellos hablaban de algo que tenía que tener unos límites. Que debería asegurarse la comprensión mutua de la gente, porque eso era bueno para su salud mental y física, y que tiene que haber un abastecimiento económico a partir del propio territorio, ¿vale? Los edificios dependen de la organización política. ¿Veis? Los edificios dependen de cómo sea la organización política. En suma, que hay una gran relación entre la ciudad ideal y la filosofía, que no es un problema técnico en realidad, sino un problema teórico. Lo que quiere decir es que cada filósofo define cómo debe ser la ciudad, porque cada filósofo tiene su propia filosofía, su propia teoría, que es la teoría la que obliga a hacer la sociedad de una manera. ¿Alguien quiere leer las conclusiones en inglés? ¿Sí? Venga, muy bien. Platon and Aristotle understand the city and is organized as an entry bounded in space in order to ensure mutual understanding of the people, their physical and mental health, achieving economic self-sufficiency, culture and self-protection, building a just political organization. Therefore, there is a just relationship between the ideal city and philosophy, not technical problem, but theoretical. Muy bien. Este test de 5 preguntas para comprobar si habéis entendido un poco esta diapositiva, ¿no? Con el nombre. No le tenéis que poner el nombre, lo hacéis y os digo ahora los resultados. En la primera pregunta tenéis que señalar o 1 o 4 cosas. Dice que señaléis cuáles son correctas. Pueden ser las 4 o pueden ser 2 o 3 o 1. ¿Vale? ¿Se entiende la pregunta esa? Sí.
Era Calípoli, Atlantis y la otra. ¿Cuál? Que muy bonito el nombre de la otra, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y en la 3 ponéis el verdadero o falso. En la 4 señaláis lo mismo que en la 1. ¿Cuántas creéis que habría que poner? Y en la 5 tenéis que poner cada régimen político qué tipo de llanura o superficie le viene bien. A lo mejor no acordáis cómo se dice en inglés. Ah, eso. ¿Lo ponéis en español? ¿Cómo es llanura en inglés? Plain, ¿no? ¿Pero dónde se pone el llanura? Al lado de democracy. Un primer plano de folio. Eso. Sí, sí. Podemos escribir la República Americana. Sí. Pero que tampoco hay mucha diferencia. Te quitas la A. República.